invitado. Gracias por estar aquí, gracias a todos los que están conectados tan puntual. Les comento que el doctor David Toro es profesor de la Clínica Mayo en endocrinología. Tuvo su título de médico en la Universidad CES, así se pronuncia CES en Colombia, es de Colombia el doctor. Y además de esto, ya la terminó la maestría en inteligencia artificial, Doc, o está Estoy todavía en ese terminando la este. tesis. Estoy terminando la Anda, tesis. anda. Ujú. Felicidades, qué bien. Está en la maestría de inteligencia artificial y de hecho parte de su investigación y de sus trabajos es en inteligencia artificial, usándolo en métodos diagnóstico y de tratamiento de enfermedades tiroideas, pero también hace investigación y trabajos en otras áreas de la tiroides, sobre todo en enfermedad ocular, tiroidea y también en lo que compete al día de hoy, que vamos a hablar, que es en las estrategias más innovadoras para la diferenciación del cáncer de tiroides yodo refractario. Eh, Antes, en una sesión previa, estuvimos viendo el cáncer yodo refractario, doctor, y justo para darle continuidad a eso, pues, este tema, gracias por aceptar la invitación, para complementar las estrategias de rediferenciación para estos casos de cáncer de yodo refractario. Bienvenido y adelante con su plática, que sé que va a ser de gran provecho para todos los que estamos aquí e interesados en el cáncer de tiroides. Bueno, muchas gracias a Corales y muchas gracias a todos por la invitación. Es como siempre un placer poder estar con ustedes. Em, a ver si logro compartir acá estas diapositivas. Ok. Es para mí un placer estar con ustedes esta noche y gracias por sacar el tiempo de estas diapositivas. No son. A ver si les pongo las que son. Estas sí son. Ahora sí. Perfecto. Bueno, gracias por tomarse el tiempo de. Creo que estamos viendo las mismas, doctor. No, ok, O vamos. sea, si quiere, ajá, exacto. Ujú. Listo, ahora sí. Muy Eh, bien. pero ahí las están viendo en. Ok. Ahí las están viendo en pantalla completa Sí, doctor, gracias. y en español. Sí. Ok, perfecto. Eso era lo que estaba tratando de hacer. Ok, gracias por sacar el tiempo de unos minutos de su semana para escuchar de estas estrategias de rediferenciación de cáncer refractario al radioyodo. Em, Probablemente muchos de ustedes han escuchado algo al respecto. Esto es algo que, digamos que en los últimos 2, 3 años se ha estado moviendo un poco más en nuestro campo. Y mi intención hoy es mostrarles un poco qué es lo que pasa detrás de todo este estrategia de rediferenciación y cuál ha sido nuestra experiencia en la clínica. Entonces, la idea es compartir con ustedes nuestra experiencia y poder resolver tal vez algunas preguntas que puedan tener. Yo soy consultor para esta compañía, pero no hay ningún conflicto relacionado con esta presentación hoy. Y como les decía, los objetivos de hoy son comprender cuáles son los fundamentos de la terapia de rediferenciación, explorar cuál es la respuesta de los predictores y los resultados clínicos de la terapia de radiodiferenciación, identificar cuáles son los riesgos potenciales que tenemos cuando utilizamos estas terapias y explorar cuáles son las direcciones futuras de la terapia de radiodiferenciación. Quiero, para poner un poco las cosas en contexto, compartir con ustedes un caso de una paciente que manejamos con este tipo de terapia. Y esta paciente tuvo un curso que es relativamente largo. Empezó su historia de cáncer de tiroides en el 2009, en un momento en el que le hicieron tiroidectomía total. En su momento fue un carcinoma papilar clásico, T3, N0, M0, estadio 1. Fue positivo para BRAF
y en su momento la paciente fue vista por fuera de la clínica, pero determinaron tal vez por el tamaño, por ser T3 y pues porque fue hace bastante tiempo, que era pertinente darle radioyodo y te recibió una dosis de 30 milicuries de radioyodo. En el 2010 se identificó un aumento de la tiroglobulina, del nivel de tiroglobulina, y en los estudios de extensión se identificó que tenía un nódulo linfático cervical y en una PET scan que se le hizo se identificó que tenía nódulos pulmonares bilaterales. Esto no se había identificado en el 2009, o sea que fue un hallazgo que era, digamos, nuevo y ocurrió a pesar de haber recibido esa dosis pues relativamente baja de radioyodo. En su momento se decidió hacer reoperación de la región cervical para remover esos nódulos linfáticos que estaban involucrados con metástasis y se hizo resección en cuña del pulmón derecho para remover esos nódulos pulmonares que estaban involucrados con cáncer. En el 2011, a pesar de que en las tomografías todavía se veía presencia de algunos nódulos pulmonares que eran sospechosos de metástasis, el rastreo corporal total de yodo realmente no mostró ningún tipo de captación en las lesiones pulmonares, pero a pesar de que no hubo captación, pues se intentó darle terapia con una dosis más alta de 150 milicurie, tratando de, digamos, disminuir el riesgo de que hubiera una diseminación adicional. Sin embargo, en el 2014 hubo recurrencia a nivel de los nódulos cervicales que requirió nuevamente operación y radioterapia. Y además de eso hubo progresión de los nódulos pulmonares de forma también bilateral. En ese momento la empezaron en lenvatinib y hubo muchas fluctuaciones en las dosis porque en el transcurso entre el 2014 y en el 2020 hubo muchos efectos adversos, incluyendo mucositis y dermatitis, que hizo que pues hubiera momentos en los que se hubiera que disminuir la dosis, discontinuar el medicamento por algunos periodos de meses. Y finalmente en el 2020 hubo un aumento muy marcado de la tiroglobulina, hubo un crecimiento muy significativo de las lesiones pulmonares y todo esto a pesar de que la paciente había estado en el Lenvatinib por periodos, digamos, significativos de tiempo entre el 2014 y el 2020. Em, Esta imagen que están viendo en pantalla es simplemente una imagen transversal a nivel de los pulmones. Se alcanza a ver una afectación significativa, sobre todo en esta parte del lóbulo derecho. Y la pregunta entonces en este momento es, ¿y ahora qué? Estamos teniendo una enfermedad que en este momento ya ha progresado 10 años, ha tenido por lo menos dos cirugías, reintervenciones quirúrgicas para remover nódulos linfáticos, ha requerido por lo menos dos dosis de radioyodo y no ha habido claridad de que el radioyodo haya funcionado. De hecho, ha habido progresión a pesar del radioyodo. Ha habido progresión a pesar de haber estado ya en terapias sistémicas, ha tenido efectos adversos a pesar de estar en terapias sistémicas. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos ahorita? ¿Qué hacemos con una enfermedad pulmonar que está progresando, que está empezando a generar síntomas y que de alguna manera ya hemos agotado las opciones de lo que podemos hacer desde el punto de vista más como local o no tan sistémico? Y aquí es donde entra a jugar un papel potencial la terapia de radiodiferenciación. ¿Qué, qué es entonces o de dónde viene esta terapia de radiodiferenciación? Como todos acá sabemos, el cáncer diferenciado de tiroides pues es el más común y afortunadamente en la mayoría de los pacientes es de buen pronóstico y en la mayoría de los pacientes no tenemos ni siquiera que considerar este tipo de terapias avanzadas. Em, Sin embargo, hay una cantidad de pacientes que con el tiempo pueden experimentar de diferenciación. Y esto quiere decir que dependiendo del fenotipo, del genotipo, de las mutaciones que tengan,
el cáncer se va volviendo menos diferenciado. Y parte de ese mecanismo en el que se va volviendo menos diferenciado hace que el pronóstico sea menos favorable, pero también como parte de ese mecanismo en el que se va volviendo menos diferenciado, se genera que la expresión del el importador de sodio-yodo se disminuya. Y esto hace que la captación de yodo, que es lo que utilizamos como una de las herramientas terapéuticas, se disminuya y haya menos respuesta y se vuelvan refractarios al tratamiento. Esto es lo que llevó a pensar en algún momento a si tenemos pacientes que están de-diferenciándose y teniendo menos respuesta al radioyodo, ¿será que hay una forma en la que podemos de alguna manera reactivar o rediferenciar estos pacientes para que puedan ser más responsables nuevamente al radioyodo, que es un tratamiento que es de alguna forma más benigno que otro tipo de terapias? ¿Por qué es importante esta estrategia? Porque para el tipo de cánceres que estamos viendo, como el de esta paciente, realmente no existen en este momento, a hoy, terapias que sean completamente curativas. Hay muchas terapias que son paliativas y que pueden aumentar la supervivencia y que pueden, de alguna manera, ayudarnos a mantener al paciente en un estado en el que podemos darle un poquito más de calidad de vida, entre comillas, porque como ustedes han visto, radioterapia y terapias citotóxicas pueden tener alguna eficacia que es limitada y muchos tienen efectos adversos significativos. Entonces, en algunos casos, sobre todo los más avanzados, si ustedes han utilizado algunas de estas terapias, se habrán dado cuenta que sí, puede que estamos dándole al paciente más meses de vida, pero en muchos casos esto es a costa de muchos efectos adversos que pueden ser significativos. Y esto es lo que genera la necesidad de otro tipo de terapias alternativas. Los inhibidores multiquinasa y las terapias moleculares dirigidas prolongan la supervivencia libre de progresión, pero nuevamente tienen un efecto que es limitado a largo plazo y también tienen muchos efectos adversos, dado que no son específicos para la tiroides. Y finalmente, lo que estábamos diciendo del radioyodo es, se vuelven en muchos casos, in- puede ser en incluso dos terceras partes de los cánceres más avanzados, refractarios al radioyodo. Y esto hace que una herramienta que normalmente es efectiva, pues deje de ser efectiva y, digamos, de las más inocuas, entre comillas, deja de ser una de las alternativas. La terapia de radiofrecuenciación entonces se empezó a volver mucha gente ha teorizado con ella desde hace décadas, pero se empezó a volver una realidad desde el 2011, cuando se logró desarrollar el primer modelo en animales, específicamente en ratas, en el que se logró activar de forma condicional la mutación BRAF. Y lo que estamos viendo acá fue un estudio muy bonito en el que lo que hicieron fue en esta rata, en este modelo animal, tenemos la primera imagen, una rata en la que no está inducido, está la mutación BRAF, y lo que estamos viendo es cuando no se ha inducido la mutación, hay bastante captación de yodo, lo que estamos viendo ahí en el cuellito de la rata. Luego se induce la mutación y cuando se induce la mutación, a la semana de haberlo activado, se cae bastante la captación de yodo. Y luego cuando inactivamos nuevamente la mutación, se restablece esa captación de yodo. Entonces, haber demostrado en el modelo animal que cuando logramos activar e inactivar esta mutación, también se logra, digamos, restablecer esa captación de yodo, es lo que ha dado paso a varios estudios clínicos que han tratado de mirar cómo se puede trasladar esto a la parte clínica y a hacerlo en los pacientes que tienen cánceres más avanzados de tiroides. Siguiendo, obviamente, los pathways normales que sigue el cáncer de tiroides. Lo que están viendo acá en la pantalla son los mismos pathways que sigue el cáncer de tiroides para generar angiogénesis, crecimiento celular,
migración, invasión y todo el proceso que últimamente genera de diferenciación, lo que estamos haciendo es utilizar los agentes que van a bloquear esos pasos. Entonces, si se van a dar cuenta, los dos agentes que se están utilizando en este momento más en rediferenciación son dabrafenib y trametinib, que nos están bloqueando. Yo no sé si esto nos, tal vez pueda hacer el pointer. Ok, bueno. Si están viendo acá en la pantalla, dabrafenib y trametinib son los dos que estamos utilizando más a menudo en la terapia de radiodiferenciación y nos están afectando directamente a los pacientes que tienen mutaciones BRAF o otros pacientes que tienen mutaciones RAS, pero son todos los que están afectando este pathway que nos está llevando finalmente a experimentar lo que les decía, ese crecimiento celular, angiogénesis, migración, invasión y finalmente de diferenciación. Hay otros agentes que se han utilizado y se han investigado para terapia de radiodiferenciación. Hay algunos estudios con selpercatinib, hay algunos estudios con pralsetinib, perdón, cabozantinib, incluso sorafenib. Los estudios varían, pero los dos agentes que más se han utilizado son estos dos. Es, como les digo, un tratamiento que es alternativo, es un uso que es off-label, realmente no está aprobado específicamente para estos pacientes porque la evidencia todavía es emergente y está limitada. Lo que estamos viendo es que son cohortes que siguen siendo relativamente pequeñas, hay muchas variaciones en las definiciones eh, y en la selección de los pacientes y de las cohortes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes se van a ver cada uno de los estudios individuales, y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar los resultados de estos estudios más importantes, son 8 estudios prospectivos que han sido ya completamente publicados. Hay otro par que están en proceso o que han tenido estudios preliminares. Estos estudios prospectivos todos tienen información o cohortes en las que hay definiciones variables. Hay la forma como escogieron a los pacientes, en algunos los pacientes tenían una severidad mayor, en otros la severidad era menor. Hay algunos estudios en los que de alguna manera em, lo que utilizaron para medir como efectividad era, por ejemplo, simplemente si se restableció la captación de yodo versus no. En otros, la definición fue si hubo respuesta en cuanto a regresión del tumor o no, no necesariamente si hubo mejoría de la captación de yodo. Entonces, hay muchas variaciones en la forma como se evaluó la eficacia de esta terapia que hace que últimamente evaluar la eficacia de la terapia como tal y establecer recomendaciones claras para la práctica clínica con evidencia fuerte sea difícil. Y finalmente, lo más importante es, como son pocos pacientes los que están recibiendo este tipo de terapia, no es que haya unos grupos de comparación que sean completamente adecuados. La mayoría de estos estudios lo que hace es comparar cómo le fue a los que con sus criterios respondieron versus a los que no respondieron, pero no sabemos cómo le fue a los pacientes que recibieron esta terapia, independiente de si respondieron o no, respecto a pacientes que tal vez tenían las mismas características y no fueron ni siquiera expuestos a este tipo de terapia. Entonces, realmente los grupos de comparación no son tan precisos como para decir que podemos evaluar de manera completamente certera la respuesta al tratamiento. Esto es una gráfica en la que estamos viendo el resumen de los 8 papers más importantes prospectivos, 8 estudios, 8 o 9 estudios más prospectivos más importantes que nos están mostrando la terapia de radiodiferenciación. Y lo que estamos viendo en esta primera parte son pacientes que incluyeron mutaciones con BRAF. La segunda parte son pacientes que tuvieron mutaciones con RAS. Y tenemos dos columnas. La primera columna lo que nos está mostrando es el porcentaje de pacientes que después de haber tenido la terapia presentó un aumento en la captación de radioyodo. Como pueden ver en estos pacientes con BRAF, el aumento en la captación de radioyodo estuvo desde un 33% hasta un 80%. Hubo algo de variación, pero más o menos, digamos que estaríamos
si vamos a hacer un promedio, alrededor del 60% de los pacientes. Habiendo dicho eso, esto simplemente fue si captaron o no yodo después de haber hecho la terapia. Pero más importante aún, la columna anaranjada es cuál fue la mejoría en cuanto a la carga tumoral de esos pacientes. Y esto es respuesta parcial, es decir, eh, si hubo regresión del tumor y qué tanta regresión del tumor hubo después de haber tenido la terapia. Y lo que estamos viendo es que los que tuvieron regresión del tumor fue más o menos entre un 11% y un 33%. Y esto no fue una regresión completa, fue una regresión parcial. Es decir, es lo que estamos diciendo es que fue un poco superior al 20-30%. No fue completa, fue parcial. Si vemos en este otro lado, tenemos los RAS, los que tenían mutación RAS, que son usualmente los foliculares. Estamos viendo que tal vez tuvieron un poco de mejor respuesta en cuanto a captación de yodo. Vemos acá un 100%, 60%, 88%. O sea que en general captaron mejor yodo. Y la respuesta parcial también pareciera ser un poco mayor en la mayoría de las cohortes, excepto esta de acá. Estuvo 32%, 80%. Entonces, miren que hay bastante heterogeneidad en cuanto a los resultados, y eso es lo que hace que sea un poco difícil dar recomendaciones, como les digo, fuertes en cuanto a cómo proceder con este tipo de terapia. Precisamente por eso, lo que voy a hacer en estos próximos 10-15 minutos es mostrarles cómo es el protocolo de nosotros en la clínica y cuáles son nuestros resultados específicos en la clínica, para que entiendan más o menos cómo disecar esos resultados y cómo entender esos resultados. ¿Cómo hacemos nosotros para tratar a estos pacientes? Normalmente el protocolo de radiodiferenciación dura 4 semanas. En esas 4 semanas, digamos que está precedido de entre 2 a 4 meses, porque hay un proceso en el que tenemos que seleccionar el paciente, hacer pruebas moleculares, preautorizaciones, asegurarnos que todo esté funcionando bien. Pero una vez pasamos por ese proceso previo en el que todo está listo, el proceso como tal dura solamente 4 semanas. Iniciamos en la semana 1 los medicamentos. Como les dije, en la mayoría de nuestros pacientes vamos a estar utilizando dabrafenib y trametinib, sobre todo pues si tienen mutación con BRAF. Si no tienen BRAF, vamos a estar utilizando solamente trametinib o a veces utilizamos otros agentes. En la semana 2 empezamos una dieta baja en yodo y obviamente continuamos los agentes. Los agentes los vamos a continuar por las 4 semanas. En la semana 2 empezamos una dieta baja en yodo. Luego, en la semana 3 realizamos un escaneo total de captación de yodo. Y este lo hacemos para ver cómo estamos de forma basal. En este escaneo, lo que vamos a hacer es ver si hubo respuesta o no. Esto fue en la semana 3. Si tenemos una restauración de la captación de yodo, estos pacientes, la mayoría de los pacientes de nuestra cohorte tenían cero captación de yodo. Entonces, si hay restauración, lo que hacemos es darles una dosis alta de radioyodo, y ya les voy a decir esa dosis más o menos cuánto es en nuestra institución. Y finalmente se da la dosis y al final de la semana 4 se hace un nuevo escaneo para ver cuál fue la respuesta al final de la semana 4. Al final de la semana 4, si los pacientes no estaban en ningún tipo de multiquinasa o de medicamento sistémico, se descontinúa la terapia y simplemente se hace el seguimiento a los 3 o 6 meses posteriores. En cuanto a la dosis de radioyodo, digamos que hay varias formas de hacerlo. Nuestra experiencia original era dar simplemente una dosis alta estándar. En la mayoría de estos pacientes lo que les dábamos era 149 milicuries de radioyodo. Se ha estado haciendo, digamos, un poco distinto de manera reciente porque nuestro grupo está intentando hacer algo más de dosimetría, pero esto solamente ha pasado con los pacientes más nuevos. Los pacientes que se incluyeron en esta cohorte, la mayoría recibieron alrededor de 150, entre 150 y 200 milicuries de radioyodo.
En total, cuando esta cohorte se publicó, que esto lo publicamos hace probablemente 2 años, o sea, esta cohorte ya ha crecido bastante, fueron 33 pacientes que habían tenido enfermedad que era cáncer diferenciado, era resistente al radioyodo, era metastásico, era progresivo según los criterios de RECIST y habían recibido terapia de radiofrecuenciación entre el 2017 y el 2020. Se decidió dividirlos en dos grupos, los respondedores, es decir, los que habían tenido captación luego de la terapia, y los no respondedores, los que no habían tenido captación luego de la terapia. Y ojo que esto no quiere decir que hayan tenido regresión del tumor, simplemente que hayan tenido nuevamente captación del radioyodo. Entonces ahorita les voy a decir de estos cuáles realmente tuvieron regresión del tumor. Luego se les hizo seguimiento cada 6 meses hasta los 36 meses y la mayoría tienen un seguimiento un poco mayor, pero la mediana de seguimiento es más o menos de 24 meses. Estos son los resultados de estos pacientes. Cada columna representa un paciente y todas estas son características clínicas de cada uno de estos pacientes. Obviamente esto no es tan fácil de digerir. Si escanean el código QR, esto los va a llevar al paper completo y en algún momento pueden mirarlo con detalle. Pero lo que yo quiero hacer es ayudarlos a entender cuáles son algunos de los patrones que vimos que nos ayudan a entender quiénes responden mejor. Entonces, de estos pacientes que estamos viendo, estos 33 pacientes, lo que estamos viendo es que el 57,5% de los pacientes respondieron, el 42,4% no respondieron. Es decir, un poco más de la mitad restablecieron la captación de yodo después de la terapia. En todos esos pacientes dimos una dosis de radioyodo y en uno de los pacientes que no respondió también se dio una dosis de radioyodo a pesar de que no había habido nuevamente captación. ¿Quiénes respondieron mejor? Los pacientes que tenían cáncer folicular en nuestra cohorte, el 100% respondieron, tuvieron restablecimiento de la captación de radioyodo. Distinto a los pacientes que tuvieron cáncer papilar. En nuestra cohorte, los pacientes de cáncer papilar, solamente el 52% tuvieron restablecimiento de la captación. De forma similar, los pacientes que tuvieron cáncer papilar, pero que tenían una variante folicular, tuvieron 100% de respuesta en cuanto al restablecimiento de la captación. Y esto es importante porque yo creo que es la diapositiva que sigue. Esto se correlacionó con la presencia de mutaciones RAS. Los pacientes que tenían mutaciones RAS, que usualmente son, como les decía, los pacientes que tienen cáncer folicular o variables foliculares del cáncer clásico papilar, son aquellos que tuvieron 100% de respuesta, que restablecieron la captación. Distinto a los pacientes que tuvieron mutaciones BRAF. Los pacientes que tuvieron BRAF, solamente el 32% tuvieron restablecimiento de la captación. Y estos son usualmente los pacientes que tienen el cáncer clásico papilar. Este es importante, esto es en cuanto al el diámetro de la lesión más grande. En este caso, los pacientes que tenían un diámetro menor a 2,2 centímetros en la lesión predominante tendieron a responder mejor, 68,4% respondieron. Los otros pacientes no respondieron. O sea que si las lesiones son mayores a 2,2 centímetros, la posibilidad de responder probablemente es más baja. También tiroglobulina, cuando los niveles de tiroglobulina antes de la terapia son altos, en este caso mayores de 103, vimos que la respuesta es del 86,7%. El restablecimiento de la captación de radioyodo es bien significativo. Em, y de hecho, cuando vemos lo que dice la literatura, este es uno de los predictores más fuertes. Cuando tenemos una tiroglobulina que es menor del 60%, es difícil que los pacientes tengan una respuesta a la radiodiferenciación. Entonces, en resumen, ¿cuáles son nuestros pacientes que respondieron mejor? Los pacientes que tenían cáncer foliculares o variantes foliculares, los pacientes que tenían mutaciones RAS, los pacientes que tenían
lesiones de menos de 2,2 centímetros o que tenían tiroglobulinas altas, más de 100 en cuanto a los niveles de tiroglobulina. Además de eso, también tuvimos mejores respuestas en pacientes que tenían metástasis óseas y en pacientes que no tenían enfermedad locorregional, es decir, nódulos en la parte de la región cervical. Pero esto, ¿qué significa o cómo lo ponemos en contexto con los otros resultados que hemos visto, incluyendo las otras cohortes que se han publicado? En cuanto a mutación RAS, como vimos, nosotros tuvimos una respuesta que era del 100%. Hay otras cohortes que han tenido también respuestas del 100%, incluyendo la de Ho y compañía, Haber y compañía, distinto a lo que se ha visto con otros colegas de Europa. En cuanto a mutación BRAF, nosotros tuvimos una respuesta que era mucho más baja, 38%, y lo que vimos es que los pacientes con cáncer clásico papilar de tiroides definitivamente tendían a responder menos si tenían mutación BRAF. Y esto nos llamó un poco más la atención porque era muy distinto a lo que habían reportado nuestros colegas de Europa. No estamos tan distintos a otras cohortes. Nuevamente, hay más o menos cinco o seis estudios prospectivos que son exclusivamente de BRAF que se han publicado, pero sí hay una variación significativa acá entre el 38 y el 95%. ¿Qué explica estas diferencias? Hay definitivamente mucha variación en los fenotipos de los pacientes que se han reclutado en estas cohortes. La predominancia de pacientes con cáncer papilar de tiroides en las cohortes previas, la cohorte de nosotros a comparación de las otras, incluyó más pacientes con cáncer folicular y con tal vez variantes no clásicas de cáncer papilar, y eso hace también que haya algunas variaciones en estos otros resultados. Pero sí hay mucha heterogeneidad en estos resultados. Ahora, yo les he enfatizado varias veces que el hecho de que haya aumento de la captación o restauración de la captación no necesariamente significa que esto tenga un impacto clínico. Y esto es importante por esta diapositiva o por las siguientes diapositivas que les voy a mostrar. ¿Qué pasó con los pacientes que respondieron? El 17,6% tuvieron una respuesta objetiva. ¿Qué es una respuesta objetiva? Es decir, que tuvieron em, o una respuesta completa en la que la enfermedad se desapareció completamente. em, Fueron pocos realmente. Más importante aún, el 76,3% tuvo una respuesta estable o no, o una respuesta en la que, dependiendo del tipo de lesiones, eso es un poquito más enredado de entender porque depende de si la lesión se puede medir milimétricamente o si se tiene que más o menos estimar según el tipo y la localización de la región. Pero básicamente lo que nos está diciendo el 76,3% es que estos pacientes que llevaban mínimo 6 meses, 6 a 12 meses de enfermedad progresiva y que estaban creciendo después de esta terapia y después de haber recibido radioyodo, dejaron de progresar. La enfermedad se volvió estable y no progresó. 26,3% tuvo que continuar terapia con inhibidores multiquinasa después de la terapia de radiofrecuenciación. 26,3% requirió nueva terapia sistémica después de la terapia de radiofrecuenciación. 10,5% requirió reintervención quirúrgica después de la terapia de radiofrecuenciación. Y 42% requirió radioterapia después de la terapia de radiofrecuenciación. Ahora, si ustedes ven estos resultados, realmente no es que se vean mal. Se ven relativamente bien, sobre todo este que dice estabilidad de la enfermedad, considerando que estos pacientes nuevamente llevaban entre 6 a 12 meses de enfermedad progresiva. ¿Cuál es la complicación? Que si uno se va a ver lo que pasó con los no respondedores, las diferencias realmente no fueron estadísticamente significativas. Eh, Ellos también tuvieron muchas de estos porcentajes positivos y muchas respuestas positivas a pesar de que fueron no respondedores. Y esto es lo que nos hace cuestionarnos muchas cosas de la terapia de rediferenciación. Entonces vamos a ver algunos de estos resultados, por ejemplo. Esto es
supervivencia sin progresión de la enfermedad. Y lo que estamos viendo acá es que los pacientes que respondieron, estos negritos, fue más o menos alrededor de 24 o 26 meses versus los pacientes que no respondieron, que fue un poco menos, fue 18 meses. Entonces, aquí estamos viendo una diferencia que es más o menos de 4 a 6 meses, máximo 8 meses, pero no fue estadísticamente significativa, fue relativamente similar. Supervivencia en general, esta fue un poco difícil de digerir para nosotros porque lo que estamos viendo es que los pacientes que no respondieron, ninguno tuvo mortalidad en el periodo de observación, mientras que los pacientes que respondieron sí tuvimos varios episodios de mortalidad, incluyendo dos que fueron cambios histológicos de anaplástico y no tenemos una muy buena explicación. Ahorita voy a hablar un poquito más de la seguridad de la terapia, pero eh, queda la duda de que la terapia de radiodiferenciación pudo haber tenido alguna correlación con esta recaracterización histológica de cáncer diferenciado a anaplástico. Y fue difícil porque fue justo dos de los pacientes que mejor respuesta habían tenido a la terapia. Entonces, queda el sinsabor de qué pudo haber pasado con estos dos pacientes. No hay es algo raro, no se ha reportado suficiente en la literatura, las otras cohortes no lo han visto, pero desafortunadamente nosotros sí lo vimos en dos pacientes. Entonces, es algo que nos llamó la atención. El tiempo a iniciación de terapia sistémica también fue relativamente similar, fue alrededor de 30 semanas para ambos, no hubo mucha diferencia. El tiempo a cualquier terapia adicional fue para pacientes que no respondieron de más o menos 18 semanas, meses, perdón, más o menos 24, 26 meses para los pacientes perdón, 18 meses para los pacientes que no respondieron, 24, 26 meses para los pacientes que respondieron, pero nuevamente no hubo diferencias estadísticamente significativas. Obviamente hay muchas cosas que hay que disecar en estos resultados. Puede ser que los números no eran suficientemente grandes para establecer diferencias significativas estadísticamente, pero también puede ser que hubo otros factores distintos que están jugando un rol. Y ya les voy a mostrar, por ejemplo, un resultado interesante en la siguiente diapositiva. Em, la respuesta que tuvimos nosotros en cuanto a criterios RECIST fue consistente con las series previas. La supervivencia libre de progresión en nuestro caso fue de 18 meses, en las otras cohortes ha sido similar, de 21 meses, 22 meses. El tiempo mediano hasta la terapia adicional en nuestra serie fue de 24 meses, en otras series ha sido un poco mayor, ha sido hasta de 40 meses. Estas diferencias también tienen, digamos, algo de explicaciones. Em, Nuestra cohorte, como no fue realizada como parte de estudio clínico, sino que fue realizada off-label y como tratamiento alternativo, nosotros usualmente incluimos pacientes que tenían enfermedad más avanzada y a diferencia de otras cohortes en las que, por ejemplo, la de nuestros colegas de Europa, que es la que está incluida acá como punto de comparación, ellos utilizaron esta terapia más como primera línea de tratamiento en la enfermedad que estaba empezando a progresar. Y nosotros tenemos una duración de seguimiento que es un poco mayor, entonces digamos que tenemos más pacientes, tenemos más, em, es más aproximado a lo que pasa en la vida real. Ahora, esto es lo que les quería mostrar en cuanto a por qué llama un poco la atención que los pacientes que tal vez no respondieron igual están teniendo algo de beneficio de la terapia. Si ustedes ven en esta primera gráfica, lo que estamos viendo es la disminución en la suma del diámetro de las lesiones que se podían cuantificar en estos pacientes. Em, y lo que estamos viendo es el azul oscuro son los pacientes que respondieron, el azul claro son los pacientes que no respondieron. Esta es la respuesta a un mes de la terapia.
ambos pacientes, tanto los que respondieron como los que no respondieron, tuvieron una disminución en la suma de las lesiones, simplemente por el hecho de haber recibido la terapia con los multiquinasas, con los inhibidores multiquinasa, ¿cierto? Entonces, independiente de si respondieron o no, hubo algún tipo de beneficio, que fue más o menos del 12%. Y esto de entrada, pues es beneficio, porque son pacientes que estaban, como les decía anteriormente, teniendo progresión de la enfermedad. Entonces, solamente haber estado en esas 4 semanas de tratamiento sistémico les dio un beneficio que fue significativo. Y a los 6 meses, ese beneficio se sostuvo para los pacientes que fueron no respondedores y hubo un beneficio adicional en los pacientes respondedores. Entonces es probable que ese beneficio adicional en los pacientes respondedores que pasaron del 10% al 30% haya sido el que le podemos atribuir al radioyodo que se les administró al final o una vez se verificó que tenían captación restablecida. Entonces, aunque los estamos llamando no respondedores, sí pareciera que tuvieron un beneficio por el solo hecho de haber pasado por la terapia, ¿cierto? Finalmente, pues son inhibidores que están actuando en el pathway patofisiológico del cáncer. Entonces, este beneficio llama la atención, es que fue sostenido. O sea, a pesar de que fueron solamente 4 semanas, el beneficio fue sostenido y tuvo duración y tal vez es lo que haya hecho que las diferencias clínicas en los desenlaces de estos pacientes no hayan sido estadísticamente significativas a pesar de que sí pareciera haber un beneficio. Y algo similar pasa con la tiroglobulina. Los niveles de tiroglobulina en los pacientes que respondieron en los 6 meses y en los que no respondieron también bajó de manera significativa en ambos. Entonces, como les digo, llama la atención que a pesar de que los llamamos no respondedores, igual pareciera que están teniendo cierto beneficio por haber pasado por el protocolo. Resultados no deseados, lo que la mayoría de los pacientes presentó es erupciones macopapulares, 36% de los pacientes, fatiga, que es muy común, 26% presentó mortalidad. En los respondedores, como les dije, hubo varias muertes en los pacientes que respondieron, en total fueron 5 y hubo 2 que tuvieron transformación en anaplásica, que es la que no podemos establecer un vínculo definitivo, pero que es algo que se debe estudiar más a futuro. Otros efectos severos incluyen el síndrome de mielodisplásico, la leucemia aguda se ha reportado, carcinoma de células escamosas de piel también se ha reportado. Las hipótesis que se han pensado que pueden asociarse con algunos de estos efectos es, muchos de estos pacientes habían tenido ya dosis acumuladas muy altas de radioyodo y eso hace que haya mayor severidad de la enfermedad o cambios moleculares asociados con la misma terapia de radiodiferenciación. Obviamente, esta información que les estoy compartiendo hoy tiene limitaciones, aunque nuestra cohorte es la cohorte más grande eh, en el tratamiento de la vida real de estos pacientes, sigue siendo una cohorte pequeña, son 33 pacientes. Nuestra cohorte ha crecido, pero pues no se ha incorporado a este análisis. Hay mucha heterogeneidad en la histología y en los perfiles genéticos, hay sesgo de selección y eso hace que haya muchas líneas de investigación futuras o muchas direcciones futuras, incluyendo establecer subgrupos por fenotipo y fenotipo. Algo muy importante es establecer grupos de comparación apropiados. Esto hay varias formas de hacerlo, pero algo de lo que estamos pensando es tal vez hacer emparejamiento por puntajes de propensión, mm, evaluar los efectos a largo plazo, definir cuáles son los resultados de supervivencia y seguridad y definitivamente asegurarnos que no haya una asociación con transformación histológica. Para darles tranquilidad, no han habido muchos reportes, no somos el único centro que ha reportado esta transformación, pero no es tampoco algo común. Entonces no es algo pues que esté ocurriendo con frecuencia en este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué pasó con nuestra paciente con la que habíamos iniciado? Esta paciente en 2020 pasó por su curso de rediferenciación con dabrafenib y trametinib por 4 semanas. Lo que estamos viendo fue exitoso, ya rediferenció,
recibió 252 milicuries y su carga tumoral disminuyó un 18% en 6 meses. Tuvo lo que llamamos, según RECIST, una respuesta parcial y tuvo 24 meses libres de progresión. En esta imagen vemos, por ejemplo, cómo esta lesión que tenía acá básicamente desapareció completamente. Este es el pre-radioyodo y este es el post-radioyodo y la lesión básicamente desapareció. En estos pacientes a veces es difícil porque cuando tienen una carga tumoral que es muy grande, pues la respuesta individual de las lesiones va a ser distinta. Muchas veces algunas van a responder y las otras no tanto, pero digamos que después de haber tenido eh, varios meses de progresión de la enfermedad, fue una respuesta que fue satisfactoria, satisfactoria, no perfecta, pero sí satisfactoria. Puntos claves, la terapia de radiofrecuenciación tiene el potencial de restaurar la avidez por radioyodo e inducir respuestas RECIST en pacientes que son seleccionados. Pacientes sobre todo que tienen mutaciones RAS, pacientes que tienen fenotipos foliculares, son los que usualmente se benefician más. En nuestra serie, ninguno de los resultados clínicos difirió estadísticamente entre los pacientes que respondieron y los que no respondieron. Y parece que independiente de la terapia con radioyodo, los agentes como tal o el uso de los agentes de la terapia de radiofrecuenciación por sí solos tuvo un impacto que fue significativo y duradero en la carga tumoral. Como les digo, se necesitan estudios futuros para poder definir la eficacia a largo plazo, los resultados de supervivencia, la seguridad de la radioyodo a dosis altas posterior a la terapia de radiofrecuenciación y particularmente descartarse de asociaciones con transformación histológica. Y con esto, pues nada, nuevamente les agradezco por escucharme esta noche y abro el espacio para preguntas que puedan tener. Muchas gracias, doctor. Interesante todo esto, pero como que nos deja un poco eh, nerviosos. Hay que todavía ver, pues, qué pasa con la serie, ¿no? Con los demás casos. Muy, muy interesante. Y el Hay, caso que hay, acaba de presentar también. Hay algo, algo que es importante mencionar tal vez, y es que precisamente como estas series han empezado a salir todas, el grupo internacional de International Thyroid Oncology Group ha recientemente sacado un statement en el que están tratando de dar un poco más de guía de cómo abordar este tema. El grupo realmente siente que la terapia no se debería estar haciendo de forma por fuera de estudios clínicos, pero la realidad es otra. Si ustedes me preguntan en cómo está funcionando en la actualidad, eh, se está haciendo de manera relativamente frecuente, precisamente porque es una terapia que es relativamente corta, porque si estamos utilizando terapias sistémicas que normalmente tienen efectos adversos, estamos simplemente exponiendo al paciente a sus efectos adversos por 3 semanas, cuatro semanas, y nos van a salvar de tal vez tener que exponer estos pacientes a terapias sistémicas por periodos más prolongados. Entonces, los beneficios tal vez parecieran ser más grandes que las potenciales complicaciones. Entonces yo creo que es un campo que va a seguir evolucionando de forma rápida, al que no hay que tenerle miedo, definitivamente, y que creo que puede tener muchos beneficios. Muchas gracias, doctor. Ya hay algunas preguntas. Una que nos ponen aquí es, ¿cómo explica que los pacientes que responden son los que tienen mayor tiroglobulina? O sea, y que si era pre o postoperatorio ese nivel que mostraba. Según yo es post, ¿no? Porque es después de las terapias, Sí, antes sí, de sí, sí. darle la terapia de rediferenciación. Sí. La pregunta es esa, que ¿por qué responden más los que tienen mayor tiroglobulina? Yo podría contestarla también, pero adelante, doctor. Sí. Sí, esta tiroglobulina sí es postoperatoria, es previo a la terapia de radiofrecuenciación, básicamente. Em, en nuestro caso es muy asociado a todo el fenotipo, genotipo que estamos viendo de los quienes son los más
los mejores respondedores, como les llamamos nosotros. Los pacientes que tienden a tener este fenotipo de mutación RAS son usualmente los pacientes que tienden a tener mayor elevación en la tiroglobulina. Es usualmente parte del fenotipo. em, Tienen mucha mejor captación, usualmente, de yodo. Porque pues si producen tiroglobulina es más probable que pues estén diferenciadas, ¿no? O Están sea, más que diferenciados, capten, correcto. ¿sí? Ujú. Muy bien. Otra pregunta que hay en el chat de la doctora Vergara es que si solamente las causas de muerte fueron las dos transformaciones anaplásicas que menciona o si hubo otra causa, si a otros pacientes que tuvieran mortalidad por otra causa. Sí, hubo dos que fueron anaplásica, la transformación anaplásica. Las otras tres fue progresión de la enfermedad, pero no por transformación anaplásica. Hubo progresión y finalmente muerte por otras complicaciones relacionadas a la progresión de la enfermedad. Algunos por infecciones pulmonares o por progresión en otras partes, sangrado intracraneal o otras complicaciones. Pero las únicas dos que realmente nos preocupa que hayan sido de alguna manera relacionadas con la terapia son estas dos de la transformación anaplásica. Ok, muchas gracias. El doctor Sebastián Medina también le hace dos preguntas. Primero, le agradece la presentación. El doctor es médico nuclear. Dice, ¿qué criterios usaron para determinar la yodoradiorreactariedad en esos pacientes o en así? Y con las nuevas recomendaciones de la ASCO 2026, ¿limitan el papel de los agentes frente a los inhibidores de tripinquinasa? Si usted tiene alguna recomendación de cómo usarlos con esa limitante. Bueno, la primera pregunta es una pregunta que está muy debatida. Eh, Nuestros, nosotros no fuimos tan estrictos en definir la refractariedad, y esta es una pregunta que es compleja de responder, pero básicamente en nuestros pacientes el último scan que se les había hecho de captación de yodo no había habido ningún tipo de captación, y habían tenido progresión de la enfermedad a pesar de haber recibido en algún momento previamente yodo radioactivo, radioyodo. Esas son los dos criterios que utilizamos en nuestro estudio. La definición de refractariedad es, como digo, debatida y según el que hablen en distintas sociedades les va a dar criterios que son un poco más específicos, pero esos son los que utilizamos nosotros. Que haya recibido terapia previa y haya progresado a pesar de recibir esa terapia y que el último escaneo no haya tenido captación. Y la Ok, pregunta es gracias. con el Era nuevo. de la limitante con el papel de estos agentes que menciona frente a los inhibidores de tirosinquinas. Esta pregunta me está, con esta me corchó un poquito, como decimos en Colombia, porque creo que no tenemos una buena respuesta. Y parte del problema es precisamente como esta terapia sigue siendo off-label y no está técnicamente recomendada de forma oficial, no hay todavía una buena manera de salirnos de esta recomendación. Ok. Es una Eh, terapia que es limitada, son solamente 4 semanas. Entonces, esa es la parte que es positiva. Es una terapia que es limitada, son solamente 4 semanas. Simplemente podría hacerse y limitar el uso de los agentes. ok. Gracias, doctor. Hay otras dos preguntas en el chat. Una es sobre la dosis de yodo que decidieron darle a los pacientes después de que se evidenciara la rediferenciación. Como que, ¿por qué no, por qué 150 y no 200? Ah, no, dice, Ujú. decidieron 149 en no dosis más altas como de 200 milicurie. Básicamente esa es la duda es la doctora Andrea Michel. Sí, en algunos pacientes fue más logístico. En nuestro hospital, dosis superiores a 150, tenemos que admitir al paciente y hacer la administración intrahospitalaria. Entonces, dependiendo de la dosis acumulada previa,
si no íbamos a poder administrar una dosis muy superior a 150, simplemente damos 149 para no tener que ingresar al paciente al hospital. Pero sí, estamos de acuerdo. Si con la dosis cumulativa previa se iban a poder dar dosis más altas, probablemente íbamos a ir por la dosis más alta tolerable. Y como les digo, ya estamos tratando de desviarnos un poco más a dosimetría con estos pacientes. Gracias, doctor. El doctor Mario Guillermo López también hace una pregunta. Dice, en ese contexto de los pacientes en terapia de rediferenciación, ¿considera usted que la caracterización molecular debería hacerse de manera más integrada y sistémica antes de definir la refractariedad para estos pacientes? Sí, yo creo que cuando uno está ya empezando a considerar terapias más avanzadas en estos pacientes, definitivamente sí deberíamos estar pensando en medir nuevamente marcadores moleculares, porque estos son los que nos van a guiar en cuanto a cuál va a ser la mejor estrategia. Y pueden haber cambios respecto a la marcación original. Nosotros no siempre pedimos nuevas pruebas moleculares en nuestros pacientes desde el inicio. Entonces, sí, definitivamente, cuando estamos viendo progresión de la enfermedad, cuando estamos empezando a considerar manejos más avanzados, la recaracterización es importante. Fíjese, doctor, el doctor Cisnero en ese eh, tenor, primero le agradece la presentación y hace también, puntualiza tres inquietudes. Una basada en estos los marcadores moleculares. Se pregunta, en esos casos, por ejemplo, que mencionó que adquirieron una transformación anaplásica, ¿no? Se evidenció nuevas alteraciones genéticas. Si en ese contexto pregunta, ¿considera que en estos pacientes de rediferenciación se debería también monitorizar de manera molecular, es decir, volverle a hacer un escaneo molecular? Ese es uno de los puntos que él pone. Déjame llevar otra pregunta. Ah, entonces, la pregunta es si en los pacientes con transformación anaplásica hubo cambios moleculares. Si estoy entendiendo una pregunta. Ah, ¿qué tal, doctor? Ah, Hola, Carlos. Adelante, Carlos. justamente como vemos que se da este patrón de transformación, lo que se puede dar en los pacientes es, aquí en nuestro medio son difíciles de hacer muchos de estos marcadores, pero ¿usted recomendaría que este seguimiento molecular se haga de manera longitudinal y con qué periodicidad o lo hacen en el protocolo o recomendaría? Nosotros no lo hacemos de forma protocolaria como cada cierto tiempo, por lo menos no por ahora, solamente cuando estamos tomando decisiones por cambio de tratamientos. Si vemos que la terapia no está funcionando y tenemos que cambiar de tratamiento, o si vemos que hay empeoramiento de la enfermedad, por ejemplo en este caso cuando hubo la transformación anaplásica, que sí hubo cambio del perfil molecular. Em, Porque, por ejemplo, parte de lo que estamos sospechando que pudo haber pasado como hay muchas teorías, pero parte de lo que estamos sospechando que pudo haber pasado en uno de estos pacientes es que en el cambio del microambiente del tumor, cuando uno de estos pacientes tuvo una respuesta excelente, excelente, y lo que estamos sospechando es que al haber eliminado este cáncer que era bien diferenciado, lo que hicimos fue darle campo a que el anaplásico creciera y cambiar como esa dinámica del microambiente. Entonces, no necesariamente que se haya transformado, sino que le hayamos dado campo a que algo que se estaba suprimiendo hubiera salido a la luz. Entonces, yo no creería que hay que hacerlo de forma periódica, ni cada 2, 3 meses, no, pero sí definitivamente cuando estamos detectando cambios en severidad, considerando cambios de terapia, vale la pena hacerlo. Perfecto. Y aprovechando para la otra pregunta, en la serie tenían el caso de una paciente o un paciente no respondedor, pero que le dieron, ese caso tenía alguna característica o particular o por qué decidieron dar. No tenía ninguna característica. Digamos que teníamos un colega de medicina nuclear un poco terco que dijo, yo igual le quiero intentar.
a ver qué pasa, a ver qué pasa. Ok. Ujú. Y de hecho la Ah, dosis que se le dio a ese paciente fue relativamente alta. bien. Y bueno, igual tratando de empatar un poco con la experiencia de algunos estudios asiáticos, coreanos y chinos, digamos, que consideran aparte de la parte molecular algunas características fenotípicas en cuanto a tamaño. ¿Usted de todas las características fenotípicas o aspectos anatómicos, aparte del tamaño, encontraron alguna otra característica histológica o morfológica que los orientara a indicar terapia de rediferenciación? ¿Alguna que se asociara más que otra? Realmente no. Lo que más se asoció con respuesta realmente fue genes, tiroglobulina y tamaño. Fueron las cosas que más se asociaron. Em, sí, no hubo otras cosas que tuvieran como una asociación fuerte que nos pudieran guiar. Muchísimas gracias y nuevamente felicidades. Muchas gracias. Gracias, doctor. La doctora Nicole le puso una pregunta en el chat. Ella pregunta que si a todos los pacientes de la serie que presentó después del tratamiento de las 4 semanas se le hizo el gamagrama diagnóstico previo a la dosis terapéutica de yodo y qué radioisótopo usaron, porque en México solo hay 131. Ujú. Sí, Ujú. eh, se, se les hace siempre a la tercera semana, al final de la tercera semana, cuando se decide si se les da dosis o no, y se les hace nuevamente al final de la cuarta semana para ver qué tipo de respuesta hubo. Y se hace con 1,31 Ok. en nuestro caso. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para el doctor David, este, que quiera comunicárnosla, algo que se me esté pasando. Y veo aquí que Nicole también tenía una pregunta de si había algún red flag. No, de hecho fue bien sorpresivo. La transformación fue muy sorpresiva porque los dos pacientes fueron de los mejores respondedores. Eh, mm, no hubo absolutamente ningún red flag. Fue algo totalmente inesperado. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por su tiempo, por mostrarnos esto tan interesante y también por la generosidad de aceptar nuestra invitación. Siempre es un gusto escucharlo y aprender de todo lo que está haciendo. Espero que no sea la última. Yo sé que ya no es la primera, ya varias veces hemos contado con usted y se lo agradecemos muchísimo. Y en nombre del grupo de trabajo de tiroides y de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, pues de verdad le agradecemos mucho de su tiempo, que sabemos que es muy valioso. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer poderlos acompañar.